Colombia es un referente a nivel mundial con flores. Resulta que las flores son hospedantes eventualmente de una serie de plagas y entre esas está Tisanóptero, los thrips. Por la improvisación de la empresa que sea, se empiezan a generar variantes de resistencia frente a esos productos químicos. Convivimos ya con los mutantes resistentes a todas estas plaguicidas. Claro. Buen día, el día de hoy en nuestro segundo episodio de Agroconciencia tenemos un invitado muy especial. Directo desde Colombia, el magíster Hugo Rivera, el cual tiene experiencia en microbiología agrícola, entomología y estadística. El cual nos va a acompañar aquí para tocar un tema muy importante, que es el tema de las plagas en nuestros cultivos de agroexportación. Hugo, en este caso, ¿tú cómo ves bajo tu perspectiva, qué tan urgente o preocupante el control de plagas aquí en Perú para nuestros cultivos de agroexportación? Hola, Ray. Yo pienso que necesariamente es un llamado para que todos actuemos, ¿no? Como gremio, porque realmente lo que está en juego es la producción nacional peruana con estos productos estrella, y más porque ahorita, particularmente, 5 años atrás, incluso 10 años atrás, ha habido un ascenso vertiginoso de la producción y de la demanda por el producto peruano. Y ahorita la producción de arándanos está disparadísima. O sea, yo debo destacar que por algo que se debe sentir orgullosos los peruanos es por la producción de arándanos, que incluso sobrepasa la producción de arándanos de Estados Unidos. Sí, Hágame el favor. Eso es fundamental. Y en ese sentido es relevante que se tenga en cuenta la producción limpia y ambientalmente amigable. Exacto. Con el agravante de que esto le va a permitir a los productores peruanos consolidarse a nivel internacional y entrar a más mercados, por ejemplo en Norteamérica, por ejemplo en Europa, por ejemplo en Asia, sí, correcto. Y por tanto, pues esto va de la mano con lo que es el otorgamiento de las certificaciones nacionales y certificaciones internacionales para decir, marca peruana produce limpia y es ambientalmente amigable porque tiene una baja residualidad, por ejemplo, no sé, carbamatos, organofosforados, que es algo mejor dicho, tan explotado para contrarrestar todo el efecto de las plagas, digamos, en estos productos, que eso es una realidad. No, sí, en esa parte de tanto las certificaciones orgánicas y el control de esos tipos de plaguicidas, sí, okay, se tiene que hacer eso. Entonces también una problemática, ahorita que estamos tocando el tema de plagas, si nos puedes comentar acerca de las principales plagas que se tienen de estos cultivos prácticamente top del país, como es el arándano, el palto, la vid. Si nos puedes dar un pequeño detalle de estos tipos de plagas que son las principales para estos cultivos. Pues para eso es importante hablar primero de lo que es un insecto, vale la pena mencionarlo. Un pequeño repaso es que los insectos son artrópodos, eso quiere decir que son organismos que tienen patas articuladas, es decir, cuando cogemos una araña y, bueno, la tomamos, estoy hablando colombiano un poquito, se me sale, no, tomamos el cuerpo de una araña o las patas tienen pequeños pedacitos, así como los dedos de uno, como las falanges, ¿cierto? Entonces, eso se llaman patas articuladas y ese grupo es gigante, y dentro de ese grupo tenemos nuestros insectos que pertenecen a la clase Hexápoda. Entonces, Hexápoda, ¿por qué? Porque tenemos 3 pares de patas y ellos tienen también 3 partes corporales principales. ¿Cuáles son? Cabeza, tórax y abdomen. Es como la canción de la vaca Lola. La vaca Lola tiene cachos, rodillas y pies, una cosa así. Un insecto tiene cabeza, tórax y abdomen y tiene 3 pares de patas. En ese orden de ideas, los insectos tienen 2 ciclos de vida. Uno completo y otro incompleto. El completo se llama holometábulo, el otro se llama hemimetábulo. El holometábulo básicamente es que tenemos huevos. Tienes también unas larvas, diferentes instares, de diferentes estadios larvares, y estos eventualmente se empupan, le dicen así, o generan una pupa, y esta pupa eventualmente da lo que es un adulto con potencial reproductivo. Y por otro lado tenemos a los semimetábolos, los que son los incomprendidos, ¿sabes? ¿No? Los que son diferentes de los otros, de la élite, yo le digo, claro. Imagínate. Entonces uno tiene ahí huevos. Tiene después un estado que se llama ninfa, y las ninfas pueden ser de 1 hasta 4 estados, incluso pueden haber 5, pero eso dependerá de la especie. Y posteriormente la ninfa ya, en el último estado de la ninfa ya vamos a tener
un adulto reproductivo también. Entonces, finalmente tenemos 2 ciclos de vida en los insectos en términos generales. Ahora tocando el tema de las principales plagas de los 3 cultivos, en este caso los que somos en exportación, arándano, palto y vid. ¿Cuáles son las principales plagas que afectan estos 3 cultivos? Empecemos por el campeón, ¿no? Por El lo que arándano. los peruanos deben sentir orgullosos por sus El arándanos, arándano. eso sí. Arándanos, tenemos 2 destacadas ahí, Agrotis, Lepidoptera, y tenemos Anómala, Coleóptera. En el primer caso, básicamente son las larvas, las que son fitófagas, lo que hacen es comerse el follaje, digamos, las hojas, ¿cierto? Ajá. Y pues eso va a ir en detrimento de la actividad fotosintética. Pues en términos generales, las plantas lo que van a hacer es ir en detrimento de la actividad fotosintética y no tenemos frutos, o si los tenemos van a ser de una calidad de exportación, si es exportación, pues no deseada. En el caso de Anómala, este es un coleóptero, entonces las larvas son terrestres, ¿cierto? Van y se alimentan de esas raíces blandas, finas, y las deterioran. Y pues si no tienes un soporte, no tienes una buena raíz, no tienes unos buenos zapatos con unos buenos pies, ¿qué vas a hacer? Pues te vas a caer y ¿Eso o el tema también del marchitamiento? marchitamiento. O sea, claro, un síntoma secundario, marchitamiento de la parte aérea. Al final no encuentras nada arriba, recién te pones a escarbar a ver y encuentras ahí la plaga. Eventualmente porque no vas a tener tus nutrientes, macros, micronutrientes, elementos traza, porque que vengan precisamente. Claro, estás dañando prácticamente las raíces, ya no tienes el sistema radicular que es el que absorbe. Marchitamiento, muerte de la planta al fin. Correcto. Ok, ya tocamos arándano, ahora ¿qué hay del palto? Un palto. Oikithecus kirby. Ese es el bicho del cesto. Es donde la hembra adulta se hace en un cesto, es una estructura de protección y queda sesileya. Y el macho es tan macho, tan inteligente que pues, todos queremos reproducirnos. Pero para estos insectos, digamos, no es la excepción. Y en ese orden de ideas, lo que hace es buscar el cesto de la hembra, lo rompe con la parte terminal de su abdomen y lo que hace es introducir esa parte terminal del abdomen, donde está la genitalia masculina, genera la cópula con la hembra y hay fecundación. Defoliadores, por naturaleza, larvas defoliadoras, y pues eso va en detrimento en el caso para el parto. Por otro lado también tenemos las querezas, que son muy conocidos, Diaspide, Hemiptera. Estos afectan tronco, eje central, también el fruto y una cantidad de costas básicamente que van en deterioro de la calidad del fruto. Y ahora el tema de vid, para concluir con estos 3 cultivos. ¿Qué encontramos en vid? Ahí está el chanchito blanco. Chanchito blanco. Muy conocido chanchito blanco. Sí, es muy particular el nombre. ¿Qué te puedo decir? Estos se agrupan, se reúnen sus poblaciones en el tronco, en el eje central, ¿cierto? Y empiezan a succionar precisamente, extraen lo que más puedan de esa región donde están ubicados, generan un marchitamiento, generan una desecación del tejido, ¿cierto? Y como ya no les es útil, porque precisamente lo desecaron, entonces eventualmente lo deterioraron, se desplazan hacia la parte superior de la planta, donde eventualmente también van a hacer lo mismo. Ahora tocar un poquito, en este caso, ¿qué pasa con el control? ¿O qué pasa cuando no se controlan a tiempo? ¿Qué llega a suceder? Porque normalmente aquí estamos acostumbrados bastante a... se aplica cuando ya, por ejemplo, los umbrales que tienen cada fundo, por ejemplo, ya llegan a contar tantos números, llegan a tener tanta incidencia que entonces ya apliquemos. Pero es cuando ya empiezan a tener valores que para ellos ya les causa algún problema o va a tender a causar algún problema. Pero ¿qué pasa si es que no se controla a tiempo? O sea, ¿cuáles son las pérdidas de rendimiento que pueden tener? Quizás pérdidas, daños o defoliación, daños en tronco, daños en raíz. Vamos que todo se traduce básicamente que la actividad fotosintética se ve menguada. Entonces, si tú eres una planta, tienes hojas, ¿cierto? Y tu vida depende de esas hojas y te cortan las hojas, pues no vas a poder vivir, precisamente porque tú eres un organismo fotoautótrofo, ¿cierto? Entonces eso quiere decir que necesitas de la luz, necesitas del CO2 y todo eso lo haces a través de tus hojas verdes. Si te las quitan porque llegó una plaga y te comió,
entonces no vas a poder sobrevivir. Eso es lo que va a pasar. Finalmente eso se traduce en que la planta puede morir o la planta puede crecer, puede dar fruto, y si da fruto no va a ser de la misma calidad. Claro, de bajo calibre. Bajo calibre. Si eres un productor de arándanos grande, de un fundo grande, y es para exportación, es muy probable que no cumpla, por ejemplo, con sólidos solubles. Grados Brix. Grados Brix, correcto. Entonces no vas a tener un producto con calidad. Claro, que esté de acuerdo a exportación. Correcto. Y también el tema de virus. Claro, porque normalmente el tema de plagas está asociado también bastante al tema de transmisión de virus. Estos son vectores, correcto, plagas, y van a ser la transmisión de los virus. De hecho, eso es lo más interesante, yo creo que es porque no solamente, digamos, el daño físico que puede llegar a tener un insecto sobre la planta, sino también qué otras cosas conlleva. Y resulta que, por ejemplo, el palomilla blanca, Trialuroides vaporearum, hasta es difícil, parece un trabalenguas ese nombre, pero complejo. Correcto. Esta o Bemisia tabasi por otro lado, o por los lados de los Aphide, ¿cierto? Los que en Colombia le decimos pulgones, transmiten virus, en efecto. Exacto. Entonces, tras de que yo te daño, te quito, te afecto tus hojas, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Te voy a infectar con algo que yo llevo adentro, que es cuando yo te pico y te chupo y ahí libero algo, ¿cierto? Claro, entonces voy a tener unos rendimientos significativamente bajos con relación a un cultivo que esté protegido como debe ser. Y cuando digo cuando debe ser, no es que le mando tácticas químicas como convencionalmente se hace, porque dejémonos de vainas. Siempre las personas cuando ven el problema es cuando se asustan, ¿cierto? Claro, y no son preventivos. Entonces, improvisemos, y eso es lo que sucede. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a quemar, digamos, esa táctica, la táctica química, ¿no? Y va a haber residualidad, va a haber incluso generación de mutantes, de una población mutante resistente al producto que se aplica. Claro, no solamente la parte física que afecta, sino la parte también de transmisor de virus que tiene, y también la parte ahora de generación de poblaciones resistentes a los plaguicidas. Una tragedia. Entonces, que se tiene que ahora quizás aplicar un poco más. Justo también me comentabas una experiencia, que se tiene en Colombia con ese tema de resistencias que ya están adquiriendo ciertos áfidos, pulgones. Trips. Los trips. Disculpa, trips. Sí. En este caso que se está teniendo bastante en la problemática de producción de floricultura. Sí. En Colombia el rubro, digamos, de la floricultura puede llegar a ser comparable como lo es acá arándanos. O sea, es top. Es grande. Colombia es un referente a nivel mundial con flores. Pero entonces resulta que las flores, digamos, son hospedantes eventualmente de una serie de plagas, y entre esas está Tisanóptero, los trips, ¿cierto? Y resulta que algunos de ellos también tienen la posibilidad de transmitir virus. O sea, te jodo porque te jodo. Pero no solamente eso, sino que me trato de perpetuar, es decir, por la improvisación de la empresa que sea, yo no sé cuál, ¿cierto? Hace lo que hace, fumigación, y eso genera un estrés ambiental, una presión de selección, ¿cierto? Y se empiezan a generar variantes de resistencia frente a esos productos químicos. Y eventualmente sucede que vamos a tener que mitigar en Colombia, más bien, eso es un problema de hace rato, de hace años. Estamos desplazando, moviendo, pero no estamos reduciendo, sino que convivimos ya con los mutantes resistentes a todas estas plaguicidas. Claro. Estas moléculas. Sí, imagínate. Claro, quizás ahí no solamente ya tocarlo por el tema de plaguicidas, porque igual estas plagas, como ya se ve en el caso de Colombia, ya llegan a empezar a tener resistencia, caso que también se podría empezar a tener acá si es que no se hace un buen control de los plaguicidas que se usan. Correcto. Sino que ya empezar también a ver, y ya algo que también se usa aquí en Perú, el tema de los hongos entomopatógenos. Entonces, a estos hongos entomopatógenos, igual bien las referencias científicas, es complicado que pueda una plaga obtener resistencia. Entonces, ya ahora no solamente es el plan de plaguicidas, o sea,
esa medida de control, sino que también está la parte biológica, Ujú. la parte de hongos. De hecho, ahí viene lo que se llama el manejo integrado de plagas y enfermedades. Integrado quiere decir, tenemos una guerra contra las plagas para los que, digamos, para los propietarios de los fondos, por ejemplo. Ajá. Como propietario, yo me dedico a producir vid, me dedico a producir naranja, mandarina, palto, Mango, arándano, cítricos. sí, lo que sea. Y entonces resulta que yo no solamente me puedo pegar Ajá. de solamente una táctica. Ahí Claro, tenemos una tienes guerra que- contra la sanidad de de nuestro fondo, ¿cierto? Y en ese sentido, entonces, es importante considerar las tácticas químicas, pero también las biológicas, como dices, Claro. los hongos entomopatógenos, que son una excelente propuesta, pero también las prácticas culturales como tal, que eso depende ya de cada fondo, pero también depende del cultivo como tal. Y también las tácticas físicas, las tácticas etológicas también, y todo eso, digamos, en una buena amalgama, por decirlo así, sinergia, ¿cierto? Y también lo que se está Barreo, tocando, sí. disculpa que te rompe, es No, el dale. tema de los mismos controladores, los mismos insectos que controlan sus mismos Enemigos naturales. Claro. Sí, Sí, de que hecho, se tiene. eso es fascinante, porque ahí entramos a hablar de los depredadores. Exacto, los como depredadores. el típico sistema león-cebra. Ujú. León-cebra o hiena-cebra o venadito, como sea. Así, tal cual. Ujú. Entonces tenemos depredadores. Exacto. Por un lado. Y por el otro lado también tenemos los parasitoides, que generalmente son Hymenoptera, Braconidae, Ichneumonidae, que son básicamente ovipositan en las larvas, en los infantes generalmente, en los estadios larvales, Ujú. inmaduros de los insectos plaga, y los empiezan a, digamos, los empiezan a comer por dentro, Claro, se empiezan literalmente. a comer por Eso dentro. es o sea, el crecimiento de tus bebés me cuesta mi vida. Y algo importante es precisamente es que ahí viene como el enfoque sostenible, generar hoteles de diversidad, y se suele usar, digamos, hay un enfoque en agroecología que es hacer los hoteles para enemigos naturales. Entonces tú lo que haces es bordear tu fondo, eventualmente, o tu cultivo, lo rodeas de diferentes plantas Ah, claro. que busquen esa biodiversidad, donde lleguen esos enemigos naturales, que sean depredadores. Esas plantas trampa. Correcto. Y entonces ellos se van a ir hacia el fondo, o sea, hacia nuestro cultivo, y eventualmente va a haber ahí un control natural. Normalmente ese tipo de planta trampa es como una buena alternativa para atrapar, en este caso, a las plagas que transmiten virus, pero que no, esos virus que no necesitan incubación, que se pueden transmitir al momento que ya empiezan a extraer la savia, en este caso la plaga, igual ya se vuelve un transmisor activo. Entonces ese tipo de barreras, trampas, sirven para eso, para hacer que el insecto llegue, se descargue, prácticamente haga otra chupadura de prueba y pueda descargar la carga viral que tiene en su aparato bucal y evitar Sí. que transmita. Porque Correcto. normalmente sí hay que tener bastante un efecto, porque si bien, supongamos, estamos trabajando con un plaguicida Ujú. y estamos controlando una plaga que tenga a virus que requieran, en este caso, incubación, Sí. ok, genial, porque eso da tiempo al plaguicida de matar a Ah. la plaga. Sí, sí. Pero si es un virus que no necesita tiempo de incubación, entonces ahí la plaga rápido hace la transmisión antes de Sí. que el plaguicida Sí. prácticamente haga su efecto. Sí. Y no solamente es el propio daño físico que genera el insecto, sino también la transmisión, como estábamos Correcto, hablando. Correcto. Entonces, correcto. un poquito enfocando la pregunta del tema de los rendimientos, de cómo afecta, creo que sí hay que tener, o sea, varias alternativas, tanto trampas vivas, un poco etológicas, el tema de físicas, aplicaciones de sí. microorganismos entomopatógenos, pero hacer un buen Correcto. diseño, un buen manejo integrado de plagas para evitar las pérdidas, el daño, en este caso, Sí. en el cultivo. Pero háblame de hongos entomopatógenos. A ver. ¿Cómo está Perú? ¿Cómo va? Ya. Normalmente, bueno, aquí en Perú tenemos 3 géneros que normalmente se utilizan. ¿Cuáles? Bauberia, Metarrhizium y Paesalomyces. Bueno, anteriormente Paesalomyces porque actualmente ya se le cambió la denominación, Sí, sí, sí. ahora es Isaria fumosorosea Sí. o Cordyceps fumosoroseus. Esos son los 3 géneros que normalmente están siendo usados para el control de plagas. Sí.
Normalmente el género Beauveria, el género Metarrhizium tienen amplia variedad de, en este caso, hospederos. Amplio espectro. Y normalmente se utiliza Beauveria bastante para el control de chanchito blanco. Por ejemplo. Bastante se utiliza para el control del chanchito blanco y Metarrhizium para bastante el control de coleópteros. Isaria, el tema de mosca blanca. No solamente el empleo de Isaria sfumosa, sino que también tenemos otro hongo que también podría entrar en este campo, que es Acanthomices muscarius. Igual, se utiliza también para el control de mosca blanca, al igual que Isaria. Entonces es un poquito también ampliar la oferta. Claro. Ampliar la oferta. Y no solamente quedarnos con eso, sino también hacer más búsqueda de más hongos para poder también seguir teniendo un set abanico. De trabajo, sí, correcto, de posibilidades. Porque precisamente podría ofrecernos unos mecanismos de acción mayores, incluso supeditado a investigación. Sí, eso por supuesto. No sé, tasas de crecimiento más aceleradas, mayor virulencia, mayor virulencia, correcto. Enzimas proteolíticas, quitinasas, yo qué voy a saber. Eso sí. Y ahora, o sea, no solamente ver la parte de, ok, hacer la investigación, tienes más cepas, tienes un abanico más amplio de cepas, sino ahora cómo es que esas cepas llegan a campo. ¿Cómo llegan? La formulación de esas cepas. ¿Qué es la formulación? Si me permites, me gustaría... No, sí, dale. La formulación es un producto que está constituido por dos componentes. El componente número 1, en este caso, para los productos biológicos, sería nuestros hongos. Y el componente número 2, que es una serie de aditivos, de excipientes, que se adicionan al componente número 1 en diferentes concentraciones que buscan promover dos variables fundamentalmente. La primera, ¿cuál crees? En este caso, los porcentajes de germinación. Sí. La viabilidad del hongo en campo. La viabilidad del hongo, exacto. Por un lado. Y por otro lado, la actividad que va de la mano precisamente si germino o no germino. Correcto, porcentaje de germinación. Entonces, el objetivo de estos excipientes es que podamos tener precisamente esas dos variables del primer componente. Y hay dentro de esos un componente mayoritario que se llama carrier en inglés, ¿cierto? Y que traduce el transportador. El transportador. Correcto. Y ese es el que va a determinar el estado físico de la formulación como tal. Es decir, puede ser líquida, polvo mojable, gránulo dispersable, que también se tiene esas presentaciones. Cuéntanos de eso. ¿Qué onda tiene la una con relación a la otra? No sé. Ya, así que queremos hablar un poquito del tema de formulaciones. A ver, cada uno tiene sus pros y contras, en este caso. El tema de, por ejemplo, los polvos mojables, la formulación de polvos mojables, no se puede revelar aquí no se puede. Solamente un poquito aquí de las generalidades. El tema de la formulación de polvo mojable, bastante, o sea, el punto crítico es el tema, para mí, el tema del secado. Crítico. El tema del secado sí es crítico. Bien sea un secado con un cuarto de secado como tal o un spray dry, pero es crítico porque al ser un proceso físico igual puedes dañar las conidias. Igual ese proceso luego está supeditado a un análisis de calidad para ver germinación de conidias. Veo. Que debe estar superior al 90%. Si tu producto tiene menos del 90%, entonces no debería salir al mercado. Correcto. Debes corregir tu proceso para no dañar tus conidias, porque al final lo que tú quieres es que el mayor porcentaje de conidias a una cierta concentración, que normalmente se oscila a vender a 1 por 10 a la 9, lleguen y germinen en campo para que hagan el control. Sí. Entonces es un punto clave el tema de cuando se hace un formulado en polvo mojable. Sí. Ahora, si es que vas a hacer en líquido, en mi caso, bueno, el tema de líquido para mí corre bastante riesgo. Uno, el tema de contaminaciones. Otro, el tema de que la misma microorganismo se active y genere gasificación dentro del envase, inclusive. Actividad de agua. Exacto. Bueno, aunque sea uno ya está seco, está inactivo, pero el otro aún se mantiene con la humedad. Wow. Es un líquido. Entonces es un reto que normalmente algunas empresas lo manejan en base a un nutriente limitante para reducir la actividad. Completo. Hacen igual su diseño de medio cultivo, tienen un nutriente que está en deficiencia. Entonces bajo ese criterio es que se consume ese nutriente y pueden mantener, aunque sea inactiva, el microorganismo. Wow. Pero para mí es delicado, porque es algo delicado que lo puedas mantener inactivo en un medio líquido. Y para mí corre mucho riesgo. Sí.
El porcentaje de error experimental es más alto. Sí, ahí se corre bastante riesgo. Sí. Pero igual, hay empresas que lo hacen y tienen su know-how para hacerlo genial y bien por ellos. Sí. Actualmente igual la empresa, bueno, Raúl Yepen Lab, lo trabajamos Sí. en polvo mojable como tal. Wow. Que igual sí tenemos bastante criterio en el tema de los procesos de secado, que son un punto clave. Sí. Esos son, en este caso, si queremos hablar de formulaciones, los puntos clave a tener en consideración Sí. y los porcentajes de germinación que se hacen, en este caso, a los tipos de presentaciones Sí. antes de que salgan a campo, Sí. para igual ver el tema de la efectividad que van a tener. En ese sentido, la efectividad. ¿Qué vas a decir? Dime. Ya te vi También levantarme la mano. También, disculpa, el tema de la efectividad también parte de la virulencia que podamos mantener. Ah, importantísimo, porque tenemos que hacer un proceso de activación. Activación, exacto. Porque cualquier empresa va a tener que se dedica a la biotecnología agrícola, va a tener su cepario de hongos. Y es Correcto. importante que se pueda mantener toda su virulencia en términos de que haga la tarea. Es decir, Exacto. si queremos que se mantenga su grado de patogenicidad lo más alto posible. Y Exacto. más que se mantenga, como lo dijiste, cuando una vez se haya formulado. Exacto, Y para, primordial. y para eso, entonces, generalmente se usan precisamente los mismos cadáveres o los cuerpos de los insectos para hacer, digamos, cuando se vaya a hacer el escalamiento, eventualmente, Ujú. se hace precisamente la implementación de estos cadáveres A un medio de cultivo. a un medio de cultivo. Claro, Precisamente como para inducir. inducir como que, oye, acá estoy, exprésame gen de virulencia, porque necesito estar preparado para lo que viene, que es comerme a todos los insectos que me encuentro. Y me los llevo todo por delante. Otra táctica también, Ujú. aparte de esa, es el tema del el mismo asperjamiento, la misma inoculación Sí. del hongo Ujú. al hospedero. Sí. Y del hospedero al que llegue a expresar el tema del signo del hongo, o sea, la sporulación del Sí, hongo, de sí. ahí otra vez hacer El aislamiento. el aislamiento. Sí. Entonces, con eso también, esa es otra táctica que también se utilizan Sí. en ciertos laboratorios Ujú. para poder también, un término, animalizar otra vez Ah, a la cepa. Sí, 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 sí. Como Porque- que eres muy ajena. Oye, no te olvides de dónde vienes. Exacto. Te recuerdo. Exacto, Te recuerdo porque- de dónde vienes, tus orígenes salvajes, silvestres. Exacto, que tenga Sí. esa virulencia, Sí. esa animalización, Sí. para que cuando llegue a campo pueda hacer ese trabajo. Correcto. Al que está prácticamente diseñado, Ujú. que es, o lo que nosotros queremos que tenga, que es colonizar, hospedar a la plaga y poder combatirlo. Correcto. Es generación del apresorio, las enzimas que eventualmente vienen y que rompan la cutícula. Propia cutícula, ingresan, liberación de toxinas, Toxinas, liberación de enzimas, Sí. prácticamente Sí. atacar el sistema nervioso, Sí. degradar todo lo que tenga Te dentro. como todo por dentro. Exacto. Y chao pescado. Chao insecto en este caso. Exacto. Ahora, que pueda o no esporular en campo, eso es otra cosa. Ah, Porque ahí sí, ¿por qué? para que esporule el hongo requiere tanto condiciones de temperatura y de humedad casi en un rango muy específico. Normalmente los hongos requieren humedades de 70-80% de humedad relativa. Ujú. Y temperaturas, si estamos hablando de 20-25 grados. Pero a veces el tema de las humedades relativas es difícil un poco de alcanzar en campo. Y más, digamos, dependiendo si ese es norte, si es el sur de Perú. Cuéntanos algo al respecto, digamos, algo que puedas considerar, digamos, en periodos secos, ¿qué pasa con las plagas? O en periodos húmedos, ¿qué podemos decir? Porque podríamos esperar que en periodos secos se tiende a disminuir el ciclo de vida de ellas, de las plagas. En periodos cálidos. En periodos cálidos, correcto. Soleados, Ujú. buena temperatura y todo eso. Claro, el calor acelera todo el metabolismo. Correcto. Como de plaga. la típica curva de crecimiento de un microorganismo, microorganismo. en función de la temperatura. Y por el contrario, cuando hay regímenes húmedos, fríos, ¿cierto? Ya se hace más largo el proceso. Claro, los estadios. Te pregunto, ¿habría alguna relación o alguna indicación medioambiental para tenerla presente en el momento de formular el producto? ¿O qué pasaría o qué se tendría que tener en cuenta, además de los excipientes, para como esas condiciones ambientales para formular el producto? Es que, bueno, si uno quiere formular, Sí. en los excipientes tiene que poner protectores solares. Ah, sí.
lignosulfonatos quizás, Sí. por decirlo, Sí, como protectores solares. También compuestos humectantes sí. para evitar también esa deshidratación de Sí, sí, las sí. conidias, y también compuestos unos físicos que mantengan también la homogeneidad del producto Sí. dentro al momento de hacer los preparados, y que evitar la sedimentación. Ah, Entonces hay ciertas consideraciones que se deben tener. Y bueno, el tema de UV, la protección UV Sí, y sí, el sí. tema de la humedad, eso es bastante para épocas cálidas, porque normalmente hay más radiación de Ah, sol, claro. temperaturas. pues hacer mudar a la cepa que va ahí. Inevitablemente. Proteger, se Proteger. tiene que proteger a la cepa con esos excipientes. Correcto. Entonces igual ese tipo de consideraciones se tendría que tener. Sí. Y ahora, tocando un poco el tema de, normalmente con una aplica, y ya pasa en campo, que la gente, o bueno, el ingeniero a cargo de campo, Sí. desea respuestas rápidas. Ah, tiene que ser ya. Tengo Claro. este problema y entonces es como, tiene que ser ya, ya me hace recordar mucho el enfoque colombiano, como que no prevenimos, en algunos casos, no puedo generalizar. Es el choque, entonces vamos es a curar, no vamos es a prevenir. Claro. Sí. Pero en base a eso, esperan que sea el producto biológico que actúe prácticamente como un producto químico. Ah, no, no es... Cosa que no se va a lograr en la, no, en no va la a ser vida. así, no va a ser así. Entonces, si uno va a evaluar después de que aplica un producto biológico, un hongo entomopatógeno, Sí. no tiene que esperar resultados a los 5 días. Mm. Como cualquier organismo tiene su ciclo de vida, y cada etapa de su ciclo Sí. tiene un cierto determinado periodo de tiempo. Ajá. Entonces, por lo general, es la expresión de estos hongos, el efecto que va a haber esos hongos, normalmente lo va a ver entre 7 y 12 días, Ah, ok. donde uno va a poder ver quizás a la plaga ya un poco más aletargada, Sí, o ya sí. sésiles, Sí, y ya cuando uno las toca ya prácticamente se desprenden, se caen. Correcto. Ya han sido colonizadas. Aunque no se vea quizás esporulación, Ujú. por el tema de las condiciones que no le permiten esporular, Sí. pero ya por dentro igual ha colonizado, ha infectado, Hicieron la tarea. hizo la tarea. Eso es lo que es. Exacto. Hizo la tarea, y ya en ese lapso de tiempo aproximadamente que 7 a 12 días. Ujú. Que por lo general más aquí va a los 10, 12 días. O sea, va a Sí. eso. Va casi a 2 semanas Ujú. para poder ver un efecto. Excelente. Entonces eso siempre, las aplicaciones de hongos entomopatógenos siempre se debe hacer ya con miras a ese lapso de tiempo para esperar resultados para evaluaciones. Sí. Uno no, ya hay que cambiar un poquito el chip de que eso se tiene que evaluar en su tiempo, no se Claro. puede evaluar antes. En Perú, ¿qué tal son los precios de los biológicos comparados con los químicos? En términos generales. Normalmente, en términos generales, el producto químico casi podré decir que tiende los mismos precios. En tema de químicos no estoy tan al tanto, Digo, sí. pero en tema de productos biológicos alrededor están, inclusive pueden costar entre $20 kilo, $10 kilo, los más cómodos, Sí. o dependiendo si es mezclas, Sí. pueden costar hasta $50 el kilo. Sí. Pero eso también ya depende del tipo de excipientes que traigan, Claro. o sea, Sí. pero igual, en ese rango. Y de los requerimientos nutricionales, el estado fitosanitario del cultivo. Y de las cepas que De la traigan cepa, también. Claro. Concentración y los tipos de cepas que Sí. traigan también. Y entonces, lo que quería decir era, puede que, mejor dicho, las ventajas o las bondades de usar mi biológico pueden de alguna manera economizar una inversión en lo que yo uso en químico. Y ahora, si no es así, si no es que sea así, es decir, que va a ser lo mismo, va a tener un valor supremamente grande, que era lo que hablábamos al principio, casi al principio, y era que estamos garantizando los requisitos para hacer exportaciones, Exacto. que es un punto crítico de producción limpia Sí. para, mejor dicho, para que mis mercados, si yo tengo un fondo de arándanos, de palto, de vid, cítricos, lo que sea, se garantice, se dé. Entonces, la tarea hecha, check, Claro. básicamente. Si bien puede costar igual, Ujú. o pueden estar ahí, o sea, en tema de costos, todo, Ujú. pero igual, el garantizar que tienes una producción orgánica, que solamente, que no vas a tener problemas de residuos Por para ejemplo. exportación, genial, se Sí. facilita. Aparte que también la aplicación de estos hongos entomopatógenos Sí. también va a ser uno para
en comparación con el químico, también para proteger a la persona que está yendo A aplicar. a cosechar, Claro. a hacer esos Sí. trabajos de campo. Sí. Porque igual si uno aplica un producto químico, tiene igual normalmente se cierran pues las zonas, los lotes, ahí las parcelas. Trajes, máscaras. Entonces también es como también parte de proteger al personal que está yendo, aplicar o hacer las labores de campo. Es una protección hacia ellos también. Y algo también importante que me gustaría también mencionar y es cuando se desarrolla un biológico, hongos entomopatógeno, por ejemplo, en este caso, es importante que podamos establecer qué compatibilidad tiene con lo que convencionalmente se viene aplicando, por ejemplo, en un fundo. Sí. Porque yo no te puedo vender algo si eso es incompatible, si eso se va a morir. Si el principio activo, en este caso, un Beauveria, Metarricium, Isaria, se me muere, se me Exacto. envenena. Entonces, es importante considerar esa compatibilidad química entre lo biológico y entre lo estrictamente químico que convencionalmente se viene aplicando, ¿no? Ver las concentraciones mínimas inhibitorias. Muy importante, Sí. muy importante. Ver en el laboratorio eso. Ensayos. Si quieres aplicar un producto, antes de eso, mejor llevar al laboratorio el producto, Sí, ensáyamelo con un hongo, sí. ensáyamelo con una bacteria, más Sí. o menos modelo que tú puedas tener, Ajá, para ver y determinarme las concentraciones mínimas inhibitorias. Y en base a eso, sí, ya yo hacer las aplicaciones. Sí. Y también ver si es que esas aplicaciones, esas concentraciones, me va a causar el efecto que quiero, que Claro. es prácticamente controlar la plaga. sí, sí. Entonces, sí, se tiene que también tener un poquito ese enfoque para no solamente es atacar a la plaga todo Claro, y descuidar lo demás. Sí. Descuidar todo, tanto los microorganismos que uno pueda tener o inclusive el hongo entomopatógeno que uno esté aplicando. claro. De hecho, tocas un tema sensible, incluso que para los ambientalistas es relevante, y es que uno pueda llegar a garantizar esa resiliencia ecológica en el suelo, porque eventualmente uno estaría aplicando, las personas, los productores, estarían aplicando algo convencional, Ujú. pero compatible o menos tóxico que lo que aplicaban usando los biológicos. Correcto. Inevitablemente, pues va a haber, digamos, una residualidad mínima, ¿cierto? Entonces, es importante que se hagan anticipadamente se implementen ciertas prácticas agrícolas, enmiendas, materia orgánica, todo esto, con el fin de enriquecer la actividad microbiológica del suelo, de tal Claro. manera que ciertos grupos funcionales se mantengan, se multipliquen, de tal manera que, por ejemplo, compuestos recalcitrantes que están asociados a las moléculas de estos compuestos de síntesis química se puedan degradar, precisamente porque las bacterias y los hongos que están allí, producto de las prácticas anticipadas que se implementaron preventivamente, con un enfoque preventivo, crecieron. Justo con el tema de la materia orgánica que tocas, Sí. también parte de eso Ujú. es que también el tema del ciclo biológico de la plaga no solamente se desarrolla en la parte aérea, sino que también hay un ciclo que se desarrolla, justo como lo mencionaste, en el suelo. Sí. Entonces, si es que tú aplicas materia orgánica Ujú. y aplicas un hongo entomopatógeno para poder también combatir esa plaga ese estadio que Sí. se encuentra en el suelo, Sí. entonces eso también le da al hongo, es la materia orgánica mayor, como lo mencionabas, un poco resiliencia para que se Sí, mantenga. Igual sí. los microorganismos necesitan comer, no solamente Claro. va a parasitar, sino que Sí. también la materia orgánica le va a ayudar Sí. para que se pueda mantener por mayor periodo de tiempo y Sí. pueda seguir haciendo el control Ujú. de esos estadios de las plagas que se realizan en el suelo. Correcto. Entonces, sí, también bajo esa premisa también sería. Entonces, es un enfoque que, mejor dicho, la implementación de las opciones, de las tácticas biológicas, no es solamente ponerlas, sino que realmente viene en un paquete. Viene en un paquete, Y exacto. eso representa un enfoque sostenible Sí. y amigable con el medio ambiente. Sí, Que finalmente es un requerimiento que se cumpliría de hecho, para los fondos que están interesados en llevar afuera. Palto, arándanos, mango, VIP. cítricos. Ujú. Sí, en sí es todo un paquete. Sí, es un poquito. Ahora que le hemos estado Sí. tocando así, son varios puntos Ajá.
que se tienen que ver no es solamente la aplicación del hongo y listo, sino que también es ver los puntos de la aplicación también de los plaguicidas, pues también la aplicación de la materia orgánica, Ajá. de inclusive también las condiciones agroclimáticas que uno va a tener para que el hongo pueda tener, un poquito el tema de la formulación, de qué tipo de formulado uno compra y en qué presentación uno compra, líquido, polvo, mojable o gránulos dispersables. Como lo quieras. Como lo ¿Cómo quieras quieres tu tener. tetero? ¿Te lo tomas frío? ¿Te lo tomas caliente? ¿Te lo tomas tibio? Exacto. Sí. Entonces es un paquete como tal. Y saber en este caso también en qué estadio atacar. Ya bien sea que atacas en estadios que se realizan en la parte aérea Sí. o bien estadios que se realizan en el suelo. En el suelo. Y Correcto. qué alternativas poder aplicar. No solamente aplicar el hongo ahí, sino que también acompañarlo con materia orgánica como se ha dicho. De hecho, tocas un punto importante y es estadios. Es importante, hablando de nuestros hongos entomopatógenos, tener presente estos criterios de los estadios de desarrollo por los que se sucede. Para ser bien rigurosos, para garantizar un producto que sea versátil, que tenga un amplio espectro, por ejemplo. ¿Sí? Vale la pena que sea evaluado durante todos los estadios de desarrollo de una plaga. Para determinar en cuál es más efectivo. Más efectivo. Correcto. Sería algo Pero bueno. lo ideal es que sean todos. Pero, pues toca evaluarlo, porque estamos haciendo un producto. Sí, normalmente cuando uno compra y manda a aplicar, no te especifica casi en qué estadio debes aplicar. Sí. Entonces sí, es muy buen complemento lo que acabas de indicar, como para poder hacer un trabajo de investigación en eso y determinar cuál es el mejor estadio en el que va a ejercer el mejor control. Eso sí sería lo mejor. Sí. Y ahora para poder quizás ya teniendo un poquito claro el tema de las plagas en estos cultivos y quizás estas tácticas de cómo poder controlar, ¿qué conclusiones les podrías decir o qué palabras les podría decir quizás a un ingeniero agrónomo que va a aplicar productos, ya bien sean plaguicidas, ya bien sean hongos entomopatógenos o algún tipo de otra alternativa, trampas, para el control de estas plagas? ¿Cuál crees que sería la mejor estrategia? Bueno, yo creo que la mejor estrategia es prevenir. Es prevenir. Definitivamente. Entonces es como mejor. Prevención. En mi país hay un dicho coloquial y es: la prevención mata policía. Algo así. ¿Eso qué quiere decir? Dime. Antes de, y disculpe por cortarte, pero esa prevención, y normalmente en este caso los fundos tienen ya estaciones meteorológicas, pero esa prevención debería venir acompañada de la relación de las condiciones agroambientales con la presencia de determinadas plagas o determinadas enfermedades. Incidencias, severidades, ya como lo tenga estandarizado el fondo. O el condiciones agroclimáticas que me favorecen la presencia de tal plaga. Entonces, enlazado en eso con esa información, prevenir. Sí. Prevenir. Y ahí esa acotación. Al lugar. Eso es lo que es, Ray, porque ahí es cuando nosotros echamos mano de lo que es el manejo integrado de plagas y enfermedades. Que ya esperaría yo que me volvieras a invitar para que volvamos a hablar, pero ya de enfermedades. Sí, pero hablemos de plagas y en ese sentido hacer un monitoreo estricto, representativo, con un tamaño muestra significativa que nos permita cada semana estar al acecho, decimos en mi país, es decir, estar pendientes, estar alerta de los brotes que pueden llegar a sucederse, conociendo la historia precisamente del cultivo, en el fondo que sea. Y en función de eso, no solamente casarse con lo químico, darle la oportunidad también a los biorracionales, por ejemplo, darle también la oportunidad a los entomopatógenos. Correcto. Y ahí tendríamos, hoy hablamos de hongos, pero también hay que hablar de bacterias, que es algo también muy interesante. Sí. Muy interesante. También hablar de las tácticas etológicas, que las trampas de colores y demás, que las bastante. trampas de hormonas y demás. También hablemos de las prácticas culturales, también las prácticas físicas, por ejemplo, redes
que permiten ser aislantes o aislar los fondos eventualmente, o por lo menos en Colombia, para los invernaderos, allá en las flores usan a veces eso. Claro, todo suma. Todo suma. Todo va a sumar para el control de las plagas. Correcto. Entonces tenemos una batalla, pero la idea es ser lo más... Yo digo que los humanos a veces no dan guerras limpias. Digo, acá la idea es, ya que es algo interespecífico, quiero decir, estamos hablando de diferentes especies de plagas, de insectos. Seamos limpios en esta batalla, en esta guerra. Y hagámoslo de la mejor manera para que al menos ese umbral poblacional no llegue a un umbral de daño económico, que es una alerta para los productores, los gerentes de los fondos, y que eso no vaya en detrimento de nuestro medio ambiente. Es decir, que nuestro bienestar como seres humanos no cueste el desarrollo, ¿qué puedo decir? El bienestar del resto de seres vivos. Algo sostenible. Sí, algo sostenible. Es decir, que mi generación no comprometa los recursos para el desarrollo de las siguientes generaciones. Muy importante eso, Hugo. Correcto. Bueno, Hugo, igual, muchas gracias por haber estado aquí. Ha sido un placer poder conversar contigo y ya esperemos que en siguientes episodios nos podamos ver y seguir conversando ya no solamente de plagas, sino también de hongos, bacterias. Claro que sí. Listo, muchas gracias. Rey. Gracias, que estés bien.